El cuento de dos portaaviones fue el mejor de los destinos, fue el peor de los destinos. Fue la época de los Hellcats y los Zeros. Fue la época del Bofors de 40 milímetros. Fue la época del Mark 14. Fue la temporada de la Manta Azul y fue la temporada del Kido Butai. Fue la primavera de los Essexes, fue el invierno de los Yorktowns. Las historias del cuerno del portador comenzaron notablemente tarde en los años 30. La Marina de los Estados Unidos había intentado completar su colección de portadores asignados por tratado con una sola clase de 3 barcos, pero enfrentó algunos problemas. Los peligros de un portador especialmente pequeño ya se habían experimentado con el United States Ship Ranger, pero la tonelada que quedaba a la Marina de los Estados Unidos después de los dos grandes Lexingtons más Ranger y Langley no eran suficientes cuando se dividían en 3 partes para dar a la flota el portador que aceptaría como mínimo indispensable. Ni siquiera la degradación del United States Ship Langley a portahidroaviones fue suficiente. En cambio, se había decidido optar por 2 portadores del tamaño con el que la Marina de los Estados Unidos apenas podía vivir, Yorktown y Enterprise, y luego hacer lo mejor que pudieran para llenar la tonelada restante con un diminuto, CHA-WA-SP. Esto completaría la colección de portadores de la Marina de los Estados Unidos, según el tratado, con 2 portadores muy grandes y 2 decentes. Y un par de cajas de yesca. Pero todo esto ocurrió con el telón de fondo del sistema de tratados colapsando más rápido que un soufflé retirado prematuramente y los tambores de guerra resonaban una vez más sobre el Atlántico. Ahora sin restricciones, pero sintiendo que estaban un poco cortos de tiempo, la Marina de los Estados Unidos comenzó a preparar el diseño para su portaaviones ideal, y este se convertiría en la clase Essex, pero eso llevaría algún tiempo para resolver y por lo tanto, como medida provisional, se ordenó un portaaviones adicional basado en la clase Yorktown para su construcción inmediata. Esto se convertiría en el United States Ship Hornet CV-8. Ella difería un poco de sus hermanas en ciertos aspectos, aunque no tanto como la Marina de los Estados Unidos hubiera querido, principalmente porque esos cambios significativos habrían demorado demasiado en una construcción que se suponía acelerada. La mayoría de los cambios involucraban diferencias en el control de incendios y los conjuntos de sensores, lo cual era de esperarse ya que Hornet se construyó después de varios años de avance tecnológico en comparación con Yorktown y Enterprise, y había algunas diferencias en los detalles de sus sistemas de propulsión y un perfil de superestructura reducido en general, siendo este último la diferencia más visual que permite una fácil distinción entre sus hermanas anteriores y Hornet. Puesta en marcha unas semanas después del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa, su construcción avanzó rápidamente. El casco tocó el agua unos 14 meses después y en otros 10 meses fue comisionada con un capitán Mitchell al mando, más sobre él más tarde. Aunque casi en comisión para el momento del ataque a Pearl Harbor, Hornet todavía estaba realizando un crucero de entrenamiento y prueba y no se consideró completamente operacional hasta la primavera de 1942. La tripulación, esperando ser enviada al Pacífico bastante pronto, por lo tanto, quedó algo perpleja al llegar un día y encontrar B-25 Mitchells en la cubierta, ya que un bombardero medio de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos no era el usual avión de ataque basado en portaaviones. Una exploración más detallada mientras el barco zarpaba hacia el Canal de Panamá reveló que su complemento de aviones más regular estaba todo acurrucado en el hangar y una vez en el Pacífico, a través del mencionado canal, se cargaron más Bu-25 a bordo. Solo sería una vez que el barco realmente se dirigía hacia el oeste que el capitán Mitchell informó al resto de la tripulación de su misión. Esto se convertiría en el famoso ataque de Doolittle, acompañado por el Enterprise, que proporcionaría defensa aérea y poder de ataque contra barcos si la fuerza era descubierta en su camino. El grupo de ataque se dispuso a lanzar los B-25 contra Japón. La misión fue parcialmente exitosa, con todos los aviones siendo lanzados y llegando a sus objetivos, pero habiendo sido lanzados 200 millas cortas debido a que los portaaviones se encontraron con un bote de patrulla de la Marina japonesa que había sido hundido, pero no estaban seguros de si el bote de patrulla había enviado una señal de vuelta a Japón y por lo tanto querían lanzar lo antes posible para evitar ser atrapados por un contraataque japonés. Y así, con 200 millas recortadas del alcance de los B-2025, no pudieron llegar a sus bases planeadas para el aterrizaje.
En cambio, las tripulaciones se vieron obligadas a saltar en paracaídas sobre áreas disputadas de China con una variedad de destinos. Resultó que el barco de patrulla en realidad había enviado una señal a Japón antes de ser hundido, pero esa señal estaba distorsionada, por lo que los japoneses no supieron qué hacer con ella. Pero incluso mientras los bombarderos se dirigían a Japón, Hornet y sus compatriotas estaban dando la vuelta y corriendo a toda velocidad, preocupados por ese potencial contraataque de la marina japonesa a su formación altamente vulnerable, con la tripulación ocupada enviando una buena parte de su propio grupo aéreo a la cubierta para estar listos para un posible lanzamiento. Lograron salir a salvo y el barco fue rápidamente girado y enviado al sur para intentar reforzar a Yorktown y Lexington, quienes estaban intentando mantener el Pacífico Sur contra los Kiribati, pero desafortunadamente llegaron un poco tarde para asistir en la batalla del Mar del Coral. La pérdida de Lexington y el daño a Yorktown como resultado de esa lucha dejaron a Hornet como uno de los únicos 2 portaaviones operativos de la Marina de los Estados Unidos en el frente del Pacífico, incluso cuando llegaron informes sobre un movimiento japonés planeado en Midway. Navegando para esta batalla histórica, acompañado por un Yorktown apresuradamente parcialmente reparado, el Grupo Aéreo Real de Hornet, en este punto, básicamente no tenía experiencia de combate real a bordo del portaaviones. Esto perjudicó al grupo aéreo del barco. Los bombarderos en picado y los cazas de escolta se dirigieron al infame vuelo a ninguna parte. Más detalles en el video enlazado arriba, mientras que WT-8, sus bombarderos de torpedos, lograron encontrar la flota japonesa, pero llegaron solos y sin escolta y fueron debidamente derribados en su totalidad por sus problemas con solo un hombre vivo y por supuesto él estaba en el agua. Las aeronaves perdidas sobre el Pacífico tuvieron poca o ninguna suerte, regresando con escaso o nulo combustible. Hornet se quedó con un puñado de bombarderos en picado Dauntless que lograron aterrizar con éxito, además de cualquier caza que hubiera retenido para la defensa aérea y lo que pudiera ponerse en servicio de sus repuestos, y abastecido con pilotos que habían sido rescatados del agua a cambio de no obtener resultados significativos y la pérdida de muchas aeronaves y pilotos. Sin embargo, a medida que avanzaba la batalla, logró rescatar a varias aeronaves de Yorktown y despegar otro ataque igualmente infructuoso, pero algo menos desastroso en el último curso del enfrentamiento, con un último esfuerzo finalmente obteniendo algunos resultados, ya que con un tercer intento sus aeronaves restantes ayudarían a hundir un crucero pesado japonés, dañar otro y dañar un destructor en el trato. Con Mitchell ascendido hacia arriba y hacia adelante, el capitán Mason tomó el mando poco después. Con Hornet reconstruyendo su grupo aéreo y mejorando sus defensas, finalmente zarpó para unirse a la campaña de Guadalcanal, lo cual fue igual de bien, ya que de los 3 portaaviones que se habían enviado delante de ella, las operaciones aéreas y submarinas de la Marina japonesa habían hundido a WASP, enviado a Saratoga de vuelta al dique seco para reparaciones y perforado una serie de agujeros en Enterprise, que se aferraba sombríamente en un estado parcialmente operativo, sujeto a reparaciones en el campo. Esto preparó el escenario para la batalla de las Islas Santa Cruz, su segundo y, como resultaría, último gran enfrentamiento. La batalla comenzó bastante bien con el grupo aéreo de Hornet dañando el Shikaku y el Chikuma, pero un contraataque combinado de bombarderos de buceo y torpedos de la marina japonesa, junto con una serie de aviones japoneses dañados que deliberadamente se estrellaron contra el barco, dejó a Hornet sujeto a múltiples impactos de torpedos y bombas, además del daño y el combustible ardiendo de los semikamikazes. Así, Hornet quedó sin energía y a la deriva con su cubierta de vuelo en llamas y pareciendo más un paisaje lunar que un aeródromo móvil. Los esfuerzos de control de daños junto con un remolque casi la tenían en condiciones de funcionamiento parcial, al menos lo suficiente para llegar a casa cuando llegó otra ola de bombarderos de torpedos. Avanzando a 5 nudos, a pesar de una furiosa barrera antiaérea que derribó más del 90% de las aeronaves atacantes, ya que también había muchos Wildcats aún en el aire, un torpedo logró pasar, y eso retrasó todos los esfuerzos hasta ahora al punto de partida. Ahora, mientras teóricamente había una posibilidad marginal de que todavía pudiera llegar a casa, la Marina japonesa intervino. Tenían fuerzas de superficie poderosas acercándose a gran velocidad.
De hecho, todo el complemento de fuerzas de superficie de los Estados Unidos presentes en la batalla no tenía el poder de combate para enfrentarse a los barcos de la Marina japonesa por la noche en las mejores circunstancias, y un portaaviones a la deriva difícilmente se encontraba en las mejores circunstancias. Por lo tanto, se ordenó abandonar el barco, y se hicieron esfuerzos para hundirlo con cañones de 5 pulgadas y torpedos, en parte gracias a la sorprendente durabilidad del barco y, en parte porque los torpedos estadounidenses de la época eran absolutamente terribles. Todavía estaba alrededor como un naufragio a la deriva cuando un par de destructores japoneses la encontraron. Algo desconcertados consideraron brevemente abordarla y tomarla como un premio, o al menos intentar extraer alguna forma de inteligencia de ella, pero rápidamente decidieron que el barco estaba justo al otro lado de la posibilidad de salvarse y la enviaron al fondo con una salva de largas lanzas. El naufragio se asentó en posición vertical a más de 5 kilómetros de profundidad después de la caída sin intervención. Pero eso no iba a ser el fin del nombre Hornet, los portaaviones llamados Hornet, o incluso la participación de los portaaviones llamados Hornet en la Segunda Guerra Mundial. Los portaaviones para los que se había construido el Hornet para ganar tiempo, la clase Essex, tenían a los primeros 3 de su número, Essex, un recién nombrado Yorktown, e Intrepid, casi listos para el servicio, y el siguiente portaaviones en la lista, 105-12, actualmente tenía asignado el nombre United States Ship Kearsarge y se había comenzado a construir unos meses antes de la pérdida del 105-8. Por lo tanto, en honor al barco, el 105-12 fue renombrado United States Ship Hornet y lanzado como tal en agosto de 1943. La velocidad de la producción en tiempo de guerra, enfatizada por el hecho de que este barco mucho más grande había pasado de quilla a lanzamiento aproximadamente 2 meses más rápido que el tiempo de construcción ya acelerado de su predecesor más pequeño. También tomó solo alrededor de 3 meses llevarla desde el lanzamiento hasta la comisión, y así, después de 1 año y medio sin un Hornet en la flota, el nuevo Hornet llegó como la última incorporación a la Fuerza de Tarea 58 en marzo de 1944. El entorno operativo para el United States Ship Hornet CB-12 era bastante diferente al que el CB-8 había luchado. La Marina de los Estados Unidos ahora estaba completamente a la ofensiva, y su primera misión de combate no fue luchar contra los buques de guerra de la Marina japonesa en una batalla de flota, sino una serie de misiones de ataque en bases aéreas y navales japonesas en concierto con otros portaaviones de los Estados Unidos. Esto incluyó el uso de pares de minas desplegadas por aire por bombarderos torpederos Avenger para mantener cualquier cosa que no hubieran logrado hundir atrapada en el puerto. Esto tuvo un grado considerable de éxito, y con la proliferación no solo de portaaviones de flota sino también de portaaviones ligeros, Hornet pronto se encontró a la cabeza de una fuerza en la que era la hermana mayor de un grupo de plataformas de clase Independencia más pequeñas para más ataques ofensivos contra varios aeródromos japoneses. Ahora bien, aunque éstas no estaban operando directamente sobre los diversos desembarcos anfibios que estaban ocurriendo en ese momento, estas misiones eran increíblemente importantes, ya que al dañar y destruir bases aéreas y los aviones correspondientes en ellas en la región circundante, dificultaban los esfuerzos de contraataque aéreo japonés y también aseguraban que aquellos aviones en apoyo directo de las tropas tuvieran menos cazas enemigos entrantes con los que lidiar, mejorando así la calidad de ese apoyo terrestre también. Hornet, sus compañeros y la Marina de los Estados Unidos tenían como objetivo favorito el camión a medida que avanzaba la guerra. Esta importante base naval japonesa avanzada no fue invadida directamente, sino que fue aislada y sometida a repetidos ataques aéreos y de superficie durante la última parte de la campaña del Pacífico. Esto eventualmente dañaría y aislaría tanto la base que, para la mayoría de los propósitos operativos, el alto mando de la Marina japonesa la trataría como si hubiera caído. Comparado con su encarnación anterior, este Hornet era considerablemente más grande y por lo tanto, a pesar del tamaño y la complejidad cada vez mayores de los aviones basados en portaaviones, podía llevar un grupo aéreo considerablemente más grande. La composición del grupo aéreo también se modificó. Al comienzo de la guerra, los portaaviones de Estados Unidos llevaban muchos bombarderos Dauntless en picado y generalmente un escuadrón de bombarderos torpederos y cazas, aunque esto era levemente superior a la fuerza habitual.
del estándar 12. Mientras que todavía había típicamente más tipos Dauntless o Helldiver a bordo que Avengers en 1944, el número de cazas había crecido significativamente y se habían convertido en el destacamento más grande a bordo, con muchos cazas capaces de ser utilizados en un papel de caza puro o en un papel de caza bombardero, lo que aumentaba el potencial de ataque del barco mientras permitía una defensa aérea mucho mayor que en situaciones anteriores, así como una escolta aérea más pesada en misiones ofensivas. En ese momento, el nuevo grupo de cazas Hornets podía reunir casi tanta fuerza como 2 portaaviones de flota completos habían podido durante la campaña de Guadalcanal, que a su vez había ocurrido a mitad de camino en el aumento de cazas desplegados por la Marina de los Estados Unidos. Y para mediados de 1944, pequeños contingentes de cazas nocturnos también comenzaban a aparecer, aunque los portaaviones más antiguos, Enterprise y Saratoga, eran los principales especialistas en ese campo particular para la Marina de los Estados Unidos durante las etapas finales de la guerra. El 105-12 también estaba considerablemente más armado, con un 50% más de armas antiaéreas pesadas, y gracias al despliegue de 8 de estas armas en montajes gemelos, superfeeding por delante y detrás de la isla, el costado antiaéreo pesado de estribor era el doble que el del 105, 8 y el costado de babor, suponiendo que no hubiera operaciones de vuelo en curso, era 3 veces el del barco más antiguo. También se instalaron docenas de Bofors de 40 mm y Oerlikons de 20 mm, los primeros en montajes cuádruples y los segundos en individuales, al menos inicialmente. Como los demás barcos de la Marina de los Estados Unidos, acumularía más poder de fuego en este departamento eventualmente. Para el verano de 1944, el grupo de tarea de Hornets había intercambiado el United States Ship Cowpens, un portaaviones ligero de la clase Independencia, por el United States Ship Yorktown 105-10, que era otro Essex nombrado en honor a un predecesor caído. Esta pequeña flota formaba parte de la mayor fuerza de tarea 58 bajo el mando del ahora vicealmirante Mitchell, ex comandante del 105-8 y ahora dirigiéndose a las Islas Marianas por delante de la fuerza de invasión. Aquí nuevamente el grupo aéreo de Hornet se desempeñó en su mayoría bien, especialmente en combate aéreo, aunque se descubrió que el papel de bombardero de combate necesitaba un poco más de trabajo, ya que los pilotos de Hellcat apenas podían poner una bomba en un objetivo estacionario en tierra, pero no habían recibido ninguna formación importante en técnicas de bombardeo antibuques, algo que se abordaría más adelante, pero que por el momento dejó un par de ataques antibuques por Hellcats algo menos que óptimos en términos de daño infligido. Tras varios ataques aéreos y bombardeos costeros de acorazados, los japoneses comprendieron que Estados Unidos planeaba tomar la cadena de islas y lanzaron casi todos sus aviones de portaaviones y unidades terrestres contra la flota estadounidense, que, aunque grande y en ofensiva, todavía estaba al menos en papel dentro del mismo orden de magnitud que las propias fuerzas de portaaviones de la Marina japonesa, ya que, aparte de un par de sobrevivientes cada uno, ambas marinas se vieron obligadas a reconstruir efectivamente sus principales flotas de portaaviones después del mutuo golpe que fue 1942. Sin embargo, el plan japonés no fue tan coordinado como lo había sido en algunas operaciones tempranas, y Hornet y sus amigos pudieron realizar múltiples barridos antiaéreos sobre varias islas en la antesala de la llegada de las fuerzas de portaaviones japonesas, destruyendo parte del poder aéreo basado en tierra que los japoneses buscaban aplicar, con la superioridad local proporcionada por las diversas fuerzas de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. El amanecer del 19 de junio llegó con resultados mixtos. Los japoneses a media mañana habían sido generalmente mucho mejores en encontrar la flota de los Estados Unidos y mantener la ubicación exacta de su propia flota oculta. Por otro lado, gracias a los últimos días de operaciones, los Estados Unidos sabían de dónde iban a atacar los refuerzos terrestres de la Marina japonesa, muchos de los cuales acababan de llegar, y una vez más pudieron interceptar esos aeródromos en lugar de enfrentar a sus aviones y a los aviones de las fuerzas de portaaviones en batalla abierta. Pero ahora que la fuerza del almirante Asawa estaba aquí, se unió la batalla principal con la marina japonesa enviando ola tras ola de fuertes asaltos contra la marina de los Estados Unidos.
El mero tamaño y alcance de los ataques probablemente habrían aplastado cualquier formación de la Marina de los Estados Unidos de 1942, pero a pesar de que la Marina japonesa lanzó el primer golpe, se toparon de frente con una verdadera pared de Hellcats de la Marina de los Estados Unidos, incluyendo muchos del grupo aéreo de Hornet. La primera ola fue derribada del cielo con daño mínimo a los buques de la Marina de Estados Unidos. Hornet estaba recuperando y recargando sus aviones, mientras que la segunda ola japonesa fue igualmente destrozada, pero tenía algunos aviones de nuevo en el aire, a tiempo para eliminar la mayor parte de la porción de la tercera ola que había logrado acercarse algo a los portaaviones de los Estados Unidos, con los aviones del barco reclamando específicamente 21 derribos por daños mínimos o pérdidas en esta fase de la batalla. Una cuarta ola de aviones japoneses que intentaron llegar a Guam fue igualmente maltratada, terminando el día con la Marina japonesa con alrededor del 84% de los casi 400 aviones de portaaviones que habían comprometido a la batalla, sin contar las pérdidas de aviones basados en tierra, más 2 portaaviones hundidos por submarinos, a cambio de 31 pérdidas de aviones estadounidenses. A pesar de las 2 pérdidas de portaaviones, no quedaban suficientes aviones en la formación de la Marina japonesa para llenar incluso los hangares de los que habían sobrevivido el día. Y mientras la mayoría de la batalla aérea que compuso el gran tiroteo de Turquía de las Marianas había terminado, la batalla en su conjunto continuó al día siguiente, ya que las fuerzas japonesas en retirada fueron avistadas y luego atacadas, resultando en la pérdida de la mayoría de sus aviones restantes y otro portaaviones, con daños a otros 4, incluyendo a Suikaku. Habiendo entrado en la batalla con un bastante formidable, en papel, 9 portaaviones operativos, 5 portaaviones de flota y 4 ligeros, los japoneses abandonaron el área de batalla con un portaaviones de flota operativo y uno dañado y 2 portaaviones ligeros operativos. El segundo día también vio considerables pérdidas de aviones americanos. 20 se perdieron durante el ataque a la flota japonesa, pero otros 69 cayeron durante las operaciones de aterrizaje de última hora de la noche, ya que alcanzaron los límites de su capacidad de combustible y no estaban muy familiarizados con los procedimientos de aterrizaje nocturno. Aunque, a diferencia de las mucho mayores pérdidas de la Marina japonesa, muchos de los tripulantes de aire americanos involucrados en el último incidente podrían ser recuperados del océano. Lo que quedaba del poder aéreo japonés en la región se lanzó valientemente, pero ineficazmente, contra los cazas de la Marina de los Estados Unidos. Durante los siguientes días, y con el poder aéreo enemigo en la región roto, el Hornet y otros portaaviones pasaron a la ofensiva contra varias bases japonesas hasta que fue hora de reabastecerse y rearmarse una vez más. Una vez logrado esto, al grupo del Hornet se le asignaron más ataques preliminares, esta vez dirigidos a varias bases japonesas que apoyaban o incluso estaban en Filipinas, que eran el próximo objetivo de las fuerzas anfibias americanas. Siguió una serie de ataques que encontraron relativamente poca resistencia, con un patrón ligeramente extraño que emergió en esta etapa de la campaña. Los pilotos de portaaviones de Estados Unidos reclamaron en exceso el número de derribos aire-aire, lo cual en sí mismo no era especialmente inusual para un conflicto aire-aire, pero también subestimaron ligeramente sus derribos antibuque, cuando en ese departamento obviamente habían infligido un poco más de daño del que pensaban que habían causado. Esto llevó al barco hasta finales de septiembre y luego fue el momento de rearmarse y reabastecerse de combustible nuevamente, ya que disparar a los aeródromos, derribar aviones y hundir barcos japoneses es un trabajo ocupado. También era el momento para que Hornet cambiara los grupos aéreos, algo que haría un par de veces durante su despliegue, ya que los aviones frescos, los pilotos frescos y el equipo permitían al portaaviones mantener un ritmo de operaciones de otro modo brutal. Desde que entró en la lucha, lo más cerca que Hornet había estado de casa habían sido las bases de operaciones avanzadas y los puertos, e incluso entonces, estas habían sido visitas breves para abastecerse y volver a salir. Siguieron más ataques a las bases japonesas, incluyendo fuertes ataques a Formosa, ahora Taiwán, con las fuerzas de la Marina de los Estados Unidos recibiendo algunos golpes desagradables de los aviones de la Marina japonesa por primera vez en bastante tiempo, con los cruceros Canberra y Houston, ambos como Hornet nombrados en honor a barcos que se habían perdido anteriormente en la guerra, quedaron incapacitados por torpedos lanzados desde bombarderos torpederos.
Aunque esto tuvo un precio muy alto en aviones y pilotos japoneses, Canberra en realidad fue víctima de un torpedo que había sido apuntado a Hornet, pero que el portaaviones había evadido hábilmente. A medida que avanzaba octubre, los pilotos de Hornet se encontraron realizando misiones en apoyo directo cada vez más cercano a los desembarcos en Filipinas y para finales de mes estaban en camino de regreso para reabastecerse y rearmarse una vez más, ya que sus depósitos de municiones y combustible estaban casi agotados cuando el almirante Halsey los convocó a lo que prometió ser otra gran batalla de portaaviones. Como resultó, estas fueron las circunstancias que rodearon la batalla del Golfo de Leyte, y la distancia que Hornet ya había recorrido para reabastecerse significó que se perdió el Cabo Engaño y solo logró unos pocos ataques a larga distancia contra las formas en retirada de las fuerzas del almirante Kurita que se estaban retirando de Taffy 3. Aunque esto logró reclamar el crucero ligero Nishiro, no fue mucho para mostrar por los cientos de salidas voladas por los portaaviones combinados del grupo de tarea de Hornet. Aparte de esta breve interrupción, el reabastecimiento en Ulithi vio a Mecha moverse una vez más hacia cosas mejores mientras Hornet llevaba a su grupo de vuelta a Filipinas, pero durante el transcurso de la campaña se perdieron varios portaaviones y muchos más resultaron dañados por un número creciente de aviones kamikaze. Esto llevó a dos cambios importantes. En primer lugar, se iba a aumentar aún más el número de cazas, reduciendo las escuadrones de bombarderos de buceo y torpedos a un escuadrón sobredimensionado cada uno. El papel de caza-bombardero de la mayoría de los cazas a bordo compensaba en cierta medida la pérdida de poder de ataque, pero en cualquier caso, esto llevaría algún tiempo implementar. El cambio más inmediato fue que Hornet, después de algunos ataques más en Filipinas, fue reasignado a un grupo de tarea que iba a ir tras los aeródromos japoneses fuera del área de desembarco y desde donde se lanzaban las incursiones kamikaze. Sin embargo, esto fue interrumpido por el tifón Cobra. Hornet resistió esto relativamente bien en comparación con algunos barcos, pero aún así se retrasó en reparar cualquier daño al barco y sus aviones mientras el resto de la flota se reconstituía y se compensaban las pérdidas. Después de esto, iniciaron ataques en diversas bases cerca del Mar del Sur de China. Adentrándose más en territorio controlado por los japoneses y atacando aeródromos terrestres fuertemente defendidos en lugar del tipo flotante más frágil, se perdieron más aviones de la Marina de los Estados Unidos. En estos enfrentamientos que los que se habían perdido en los últimos encuentros con las principales flotas restantes de la Marina japonesa juntas. Aunque se destruyeron un gran número de aviones japoneses y varios cientos de miles de toneladas de envío, costó poco más de 200 aviones estadounidenses y el portaaviones Ticonderoga fue gravemente golpeado por kamikazes. A pesar de todo, esta misión se logró y luego fue a apoyar los desembarcos en Iwo Jima después de una breve parada en Ulithi una vez más. Esto implicó una serie de ataques en las islas principales de Japón antes de dirigirse a las islas bajo invasión. A pesar de los intentos de suprimir los aeródromos en las islas principales debido al aumento de los kamikazes, el mal tiempo frustró en gran medida estos esfuerzos. Pero una vez que Iwo Jima cayó, y Okinawa era la siguiente en la lista, Hornet estaba de nuevo fuera de Japón. Cabe señalar que durante estas operaciones la Marina de los Estados Unidos estaba sufriendo pérdidas a un ratio aproximadamente 1:1 con los japoneses, subiendo a un ratio de bajas ligeramente mejor de 2:1 en algunas misiones. El cuerpo de élite de Kirobutai puede que en su mayoría se haya ido, pero los pilotos japoneses todavía tenían pilotos hábiles en sus filas y las numerosas armas antiaéreas terrestres también se cobrarían muchas aeronaves estadounidenses. Continuaron los ataques, pero los pilotos japoneses restantes, cada vez menos, comenzaron a ser más astutos. Muy astutos. Aprovechando las debilidades en la cobertura de radar de la Marina de los Estados Unidos, causadas por una desafortunada combinación de sus propios sistemas identificación de amigo o enemigo y los radares de búsqueda aérea para lanzar pequeños ataques utilizando aviones individuales y ocasionalmente pares con algunos resultados sorprendentes, el United States Ship Franklin siendo la víctima más conocida en esta serie de operaciones, y los portaaviones retrocedieron para proteger sus barcos dañados y reabastecer sus grupos aéreos.
Con los barcos dañados enviados de vuelta a la seguridad y nuevos aviones cargados, esto enfatiza cuán importante fue una gran historia logística en la campaña del Pacífico en general, pero la ofensiva de los Estados Unidos, en el Pacífico más específicamente, Hornet estaba de vuelta en el área de Okinawa en marzo de 1945, eliminando convoyes de refuerzo, atacando aviones y kamikazes, y lanzando operaciones de apoyo terrestre directo para ayudar a las tropas. Aún así, los kamikazes seguían llegando, y uno tras otro los portaaviones y otros barcos abandonaban la formación con diversos grados de daño. Pero Hornet demostró estar notablemente intacto ante el caos. Esta vida encantada significaba que su grupo aéreo sería uno de varios llamados a detener el acorazado Yamato, mientras intentaba su propia carrera kamikaze como parte de la Operación Tengo. El gigantesco acorazado y la mayoría de su escolta fueron debidamente enviados al fondo y volvió a los dos roles de apoyar directamente la invasión de Okinawa y luego dirigirse a Japón para apoyo indirecto, atacando aeródromos antes de que pudieran ser lanzados sus aviones kamikaze y otros de ataque. Para entonces, habiendo visto a Ticonderoga, Franklin, Hancock, Intrepid, Bunker Hill y Enterprise, entre otros, retirarse con graves daños, principalmente causados por kamikazes, finalmente fue el turno de Hornet para ser enviado a casa, aunque no directamente por acción japonesa. Más bien, a principios de junio, la flota fue una vez más navegada hacia los dientes de un tifón por el almirante Halsey. El primer tifón, Hornet, había sobrevivido en su mayoría. Este intentó restablecer el equilibrio visitando una ola masiva en el barco que destrozó la parte delantera de la cubierta de vuelo. El portaaviones compañero Bennington también fue dañado y el crucero United States Ship Pittsburgh tuvo que despedirse de manera afectuosa y apresurada de la mayor parte de su proa también. Sin embargo, esto no frenó de inmediato a Hornet. Los portaaviones estadounidenses estaban diseñados para operar aviones desde la proa o la popa, proporcionando patrulla aérea de combate navegando hacia atrás para generar suficiente velocidad del viento. Sin embargo, una semana después del tifón, se ordenó a Hornet que regresara a casa por primera vez en la guerra, recibiendo reparaciones y una pequeña remodelación que vio el fin de la guerra mientras ella todavía estaba en el muelle. Después de participar en la Operación Magic Carpet para llevar a las tropas estadounidenses a casa, fue puesta en reserva. Puede que haya sido de la clase Essex, pero con los Essex de casco largo de la producción posterior y los Midways entrando en servicio, incluso un Essex de principios era algo superfluo para las necesidades inmediatas de la Marina de los Estados Unidos. Terminó su carrera de guerra con 9 estrellas de batalla y una puntuación reclamada de 1410. Aviones japoneses destruidos en el aire o en el suelo, más de 1.2 millones de toneladas de envío hundido, o habiendo asistido en el hundimiento de estos gastando un total de 17.793 bombas, 5.842 cohetes, 116 torpedos y casi 4.9 millones de rondas de munición de calibre 50, a través de su grupo aéreo, junto con 7.275 rondas de 5 pulgadas, 115.179 rondas de 40 mm y 409.508 rondas de munición de 20 milímetros en su propia defensa. No obstante, a inicios de los años 50, ella estaba de regreso, reacondicionada al estándar relativamente básico SCB-27A. En este punto no obtuvo una cubierta de vuelo en ángulo, pero designada como un portaaviones de ataque, adquirió la designación portaaviones de ataque, 12, participando en diversas operaciones, en el Pacífico Occidental como parte de la Séptima Flota, operando nuevos aviones y ayudando a buscar a los sobrevivientes, entre otras cosas. De un avión británico que había sido derribado por los chinos comunistas, sus aviones derribaron 2 cazas chinos que merodeaban la zona, y bien podrían haber sido los aviones responsables del derribo. Pero a mediados de 1955 fue llamada de vuelta a casa para la actualización más completa SCB-125. Esta vez le proporcionaría una cubierta de vuelo inclinada y poco después de que esto se completara, a medida que más superportaaviones entraban en la flota, fue adaptada nuevamente en un portaaviones de guerra antisubmarina aún asignada al Pacífico, y en esta apariencia fue asignada como un buque de apoyo para el programa espacial de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, recuperando una variedad de naves espaciales y astronautas de diversas misiones.
A medida que avanzaban los años 1960, también se le enviaría a operar en Vietnam varias veces con una actualización adicional SCB-144, pero como los submarinos vietnamitas eran algo raros, las operaciones de combate para el portaaviones eran limitadas. Hornet y otros portaaviones igualmente actualizados se utilizaban en cambio para ayudar a los portaaviones de ataque, ya que su gran complemento de aviones y helicópteros específicamente diseñados para la búsqueda era muy útil para recuperar a los pilotos que habían tenido que abandonar sus barcos debido a un mal funcionamiento o, más a menudo, a daños de combate. Sin embargo, entre estos despliegues pasaría bastante tiempo en la misión de apoyo de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, y como tal era el buque insignia presente cuando el módulo de comando del Apolo 11 cayó al agua, recuperando a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins a una casa móvil convertida en la cubierta del hangar para la cuarentena, por si acaso habían contraído lunaitis u otras aflicciones igualmente interesantes. Tras confirmar la ausencia de babosas cerebrales, abrazacaras, arañas lunares y otras criaturas, los astronautas fueron introducidos con seguridad a su entorno natural con gran aclamación pública. Hornet también recuperaría sus éxitos en la misión Apolo 12, pero para el momento de la accidentada misión Apolo 13, Hornet ya no estaba presente, ya que estaba programada para ser desmantelada y así terminó su carrera en junio de 1970. En desuso durante 2 décadas antes de que su papel en la Segunda Guerra Mundial y el programa espacial le otorgaran el estatus de monumento histórico nacional, y para 1998 fue restaurada y abierta al público en Alameda, California, donde ofrece una triple visión única de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y, por supuesto, el programa espacial Apolo, albergando una serie de artefactos únicos de este último en particular. Hasta el momento de esta grabación ha sido recientemente reabierta al público y, nuevamente, hasta el momento de esta grabación se puede visitar para visitas generales los fines de semana y toda la semana para tours especializados que se reservan con anticipación. Los tours especializados pueden llevarte desde las alturas de la isla del barco hasta las profundidades de los espacios de ingeniería, mientras que los tours generales regulares te permitirán recorrer la cubierta de vuelo, la cubierta del hangar y una de las cubiertas inferiores debajo de esa. Si te encuentras en o alrededor de Alameda, California, te sugeriría fuertemente que vayas y eches un vistazo a bordo y, por supuesto, si estás viendo este video en algún momento en el futuro después de la fecha de lanzamiento, por favor, obviamente revisa su sitio web para determinar cuáles son las nuevas horas de apertura revisadas, ya que estoy seguro de que solo mejorarán cada vez más. Y si estás, como yo, atrapado en el extranjero en este momento, pero aún te gustaría echar un vistazo alrededor del barco, también hay algunos tours virtuales disponibles en el sitio web. Y por supuesto, como cualquier buen museo, han adoptado las redes sociales, así que si te encuentras en las redes sociales puedes seguirlos allí. También tienen su propio canal de YouTube. El enlace está en la descripción y espero que aparezca arriba justo en este minuto, que tiene una serie de entrevistas interesantes, incluyendo algunas entrevistas con veteranos que sirvieron a bordo de ella. Así que ve y échales un vistazo, y si te gusta, diles que Drac te envió. Eso es todo para este video. Gracias por ver. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. Recuerda comentar en la publicación fijada para preguntas de Dique Seco.